Es mi experiencia que cuando buscamos espacios de soledad, espacios de tranquilidad, y hacemos esta pregunta y tenemos la paciencia de aguardar, surge una idea de un lugar muy especial. No procede, la sensación es que no procede de la cabeza, la sensación es que procede del cuerpo. Te viene algo, te viene una idea, te viene un pensamiento muy sorprendente, descubres una nueva realidad y lo que notas inmediatamente es como el cuerpo en su totalidad se relaja. Es como si te hubieras quitado un montón de kilos que tenías en la espalda o llevabas en la espalda sin darte cuenta de que los llevabas. El pasado nos ha de informar. Lo que creo que es importante es que no nos determine. Los filtros son esas gafas de las que tú hablabas, Sergio, que moldean, modulan y alteran nuestra percepción de la realidad. Cuando un ser humano se siente absolutamente impotente para hacer frente a un desafío o a un reto que se está encontrando en su vida, no cabe duda que esos filtros están actuando. No quiere decir para nada que el problema no sea difícil, el problema puede ser muy complejo. Cuando tenemos esa sensación de absoluta impotencia es porque hay una creencia limitante. Siempre hay un camino, a lo mejor no un camino para resolver perfectamente el problema, sí un camino para darle una respuesta a ese problema, a ese reto. Muchas personas dicen que quieren cambiar y no hacen absolutamente nada para cambiar, porque el cambio personal, la transformación, da mucho miedo. Es salirte de esa zona conocida, de tu status quo, y empezar a explorar más allá de las limitaciones que uno mismo se ha impuesto. La personalidad es como un rol, como un papel. Si una persona en una empresa, pongamos por ejemplo, considera que todo lo que es ella queda definida en el papel, jamás se saldrá de su papel. Y no cabe duda de que podría hacer cosas más allá de su papel. Igual ocurre con la personalidad. Cuando nosotros decimos yo soy aquí, nos estamos limitando a una descripción que hemos hecho de nosotros mismos que nos impide absolutamente explorar nuevas posibilidades y nuevas oportunidades para nuestra vida. Es la rigidez con la que nos definimos nosotros mismos la que en el fondo nos está limitando. Hay ya muchos estudios científicos muy sólidos que demuestran que cuando utilizamos palabras de tipo negativo y de forma continua, se cambia por completo la constelación hormonal, es decir, cambian las hormonas que hay en la sangre. Las palabras abren cajones emocionales y cajones experienciales en las personas. Por eso la palabra es un símbolo que abre todo un mundo de sentimientos en el ser humano. Las emociones, los sentimientos moldean, modulan nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, si yo ante un problema que es complejo empiezo a decir es espantoso, esto es horroroso, esto es una desgracia, no hay quien lo resuelva, sin darme cuenta, además esto se ha podido fotografiar todo el proceso con técnicas modernas de neuroimagen, empieza a cambiar el funcionamiento del cerebro. Claro. Y al final el propio problema llega a tener tal envergadura que me siento completamente incompetente e insignificante para hacerle frente. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras crean profundas realidades. Cuando a veces oigo todas las críticas que se hacen al miedo, como si el problema del ser humano fuera el miedo, la verdad es que me quedo sorprendido. Si el ser humano no tuviera los circuitos y los núcleos del miedo, no podría sobrevivir. El problema del ser humano no es el miedo, el problema del ser humano es la ignorancia de su verdadera naturaleza. Claro, cuando tú no eres consciente de tus recursos y de tus posibilidades, te asustas ante el más pequeño de los desafíos. Claro que somos ignorantes de nuestra verdadera naturaleza. En un momento determinado de nuestra vida, cuando éramos chiquititos, hicimos una definición, una descripción de nosotros mismos, nos la creímos y ahora vivimos de acuerdo a esa descripción y no de acuerdo a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, en su conjunto y en su esencia, es perfecta. La palabra perfecta quiere decir completa. Es decir, no somos mecanismos de relojería averiados que nos tienen que arreglar porque no damos la talla. Somos seres excepcionales. Sabemos, por ejemplo, que las personas que hacen ejercicio físico, no tiene que ser deporte, sino ejercicio físico de una manera habitual, media hora al día, andando deprisa, 5 días a la semana, sabemos que aumenta la población de neuronas del hipocampo. Esto se describió en el año 2002. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico cambian su constelación hormonal y son mucho menos susceptibles a los vaivenes emocionales cuando nos encontramos con dificultades en la vida. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico viven más tiempo. Sabemos que son menos susceptibles a padecer carcinomas, a padecer tumoraciones malignas. Necesitamos retomar este papel trascendental que juega el cuerpo en todo lo que es la vida completa de un ser humano.
La aceptación solo significa reconciliarse con la realidad, es decir, asumir una realidad sencillamente porque es, aunque no me guste. La aceptación deja de resistirse a lo que es, deja de luchar con la realidad. Es decir, si a mí me diagnostican un tumor maligno, la aceptación no quiere decir que me guste, la aceptación no quiere decir que esté de acuerdo, la aceptación es que asuma que esa es la realidad y con esa realidad ahora tengo que jugar. ¿Qué ocurre cuando yo acepto? Que me aflojo muchísimo, que esa tensión de la rebeldía contra la realidad produce cambios muy negativos en el funcionamiento del cuerpo y del cerebro. La resignación es una actitud pasivo-agresiva. Es decir, no es que yo me ponga a dar gritos, no es que yo empiece a dar voces, pero hay una resistencia, hay un rechazo oculto a esa realidad. Sabemos que la actitud pasivo-agresiva, mantenida en el tiempo cuando es un estado de ánimo, produce una elevación de una hormona que se llama cortisol y que es muy negativa en el funcionamiento, por ejemplo, del sistema de defensa, del sistema inmunitario, en el metabolismo óseo, en el funcionamiento del tubo digestivo. Es decir, la aceptación me permite tomar acciones una vez que he asumido que esa es mi nueva realidad. Cuando una persona se ha definido con un papel, quitarte ese papel es quitarte tu sensación de valor. Esto, por ejemplo, pues lamentablemente lo estamos viendo con mucha frecuencia ahora. Una persona que se ha visto durante muchos años pues en un cargo determinado, en un puesto determinado, y por las cosas que están ocurriendo se ve sin puesto de trabajo, lo que ha perdido es un cargo, no se ha perdido a sí mismo. Esa persona sigue teniendo un extraordinario valor, sigue teniendo unos enormes recursos, una tremenda potencialidad. Ahora, si esa persona se define en base a ese papel, pensará que ya no es nadie. Lo mismo pasa en las transformaciones de la identidad, de la personalidad. Empezamos a tener sensación profunda de vértigo y creemos que si expandimos los límites de nuestra personalidad ya no nos reconoceremos a nosotros mismos. Y en el fondo lo que haremos será desplegar y permitir que florezca la verdadera naturaleza, la verdadera realidad que somos. La crisis, en el fondo, es una llamada a hacer un cambio fundamental en la forma de pensar, en la forma de vivir y en la forma en la que la sociedad contempla las cosas. Lo que ocurre es que dependiendo de la forma en la que nosotros valoramos esa crisis, vamos a obtener un resultado u otro. Por ejemplo, si una persona ante una situación de crisis, una situación de dificultad, una situación de inflexión en su vida, lo valora como una oportunidad para hacer un cambio fundamental en su forma de comportarse, en su forma de moverse, en lo que sea, en ese momento esa crisis le va a ayudar a explorar un campo nuevo. Si una persona ante una crisis empieza a valorarlo como una desgracia, como un espanto, como algo terrible, la propia emocionalidad que surge de ese diálogo interno le va a impedir encontrar posibilidades aunque las tenga delante de las narices. Es la valoración del evento lo que genera la experiencia en la persona. Doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlas. Y Sergio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Carlas. Hablas de un diálogo interior disfuncional, que es uno de los mayores peligros que tenemos. Diálogo interior disfuncional, habrá gente que le sonará chino. Explícanos qué es esto, pero sobre todo, Mario, ¿cómo podemos acabar con ese diálogo interior que nos impide hacer lo que tenemos que hacer, lo que íntimamente sabemos que tenemos que hacer? El filósofo español José Ortega y Gasset, una de las cosas que dijo es: las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Las creencias son certezas que vivimos a nivel inconsciente, nos las cuestionamos y alteran por completo la forma en la que vemos las cosas. Tienen la capacidad de alterar la percepción porque alteran las emociones. No hay nada que altere más la percepción del mundo que las emociones en las que estamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas creencias se han sedimentado, han cristalizado a base de repetirnos a nosotros mismos ciertos mensajes. A veces esos mensajes los hemos comprado del exterior. Si alguien cuando éramos pequeñitos nos ha dicho: es que no vales nada, es que eres feo, es que eres corto, es que eres corta, es que no llegarás, el poder no lo tiene la persona. El poder lo tiene si yo esa frase me la repito constantemente y yo me la creo. Porque entonces en cualquier momento de dificultad yo consultaré esa frase y esa frase me dirá: claro que no puedes. ¿Tendríamos que activar, Mario, el radar antifrases negativas hablando de uno mismo? Sí, vamos a ver. Yo creo que no hay un solo ser humano que tenga un acceso a la verdad completa.
Por tanto, aunque nos digan cosas que no nos gusten, siempre hemos de saber que eso es una verdad incompleta. En caso de que sea una verdad incompleta, a lo mejor es que no es verdad en absoluto, pero si me dicen, ¿eres torpe? Bueno, en algunas cosas yo soy torpe. En algunas cosas yo soy torpe. Yo, por ejemplo, muchos deportes no se me dan bien. Como cirujano jamás he sido torpe. De hecho, he tenido una enorme habilidad como cirujano. Entonces, hay que diferenciar. Oiga, la torpeza, usted no me meta en un paquete global todo. Es que eres corto. Yo en algunas cosas, pues puedo ser bastante corto. Para para ciertos aprendizajes, a mí me cuesta una barbaridad. Otros aprendizajes, vamos, soy rápido como un guepardo. Entonces, nunca tomar lo que nos dicen los demás como la verdad completa, porque no hay nadie que tenga acceso a la verdad completa. La realidad es infinita y la verdad siempre es un juicio de la razón. Nosotros hacemos nuestra mejor aproximación a la verdad. ¿Qué ocurre? Que muchas personas, perdón, que se han creído ciertas cosas y el problema es que no paran de repetírselas. Entonces, generan ellas mismas a través del inconsciente las condiciones para que eso se cumpla. Lo que la profecía autocumplida. Exacto, claro. La profecía autocumplida. Entonces, si yo, por ejemplo, me creo que soy torpe, de forma inconsciente empezaré a hacer torpezas y diré, claro, es verdad. Porque cuando una persona ha generado estas creencias disfuncionales, empieza la mente, a través de lo que se llama el sistema reticular activado ascendente, es una estructura cerebral, del tronco cerebral, empieza a buscar evidencias para soportar eso. Es que en el momento que uno se tiene que parar, vamos a ver. ¿Quién tiene una bola de cristal para leer perfectamente la realidad del universo? Nadie. Pues esta persona dice algo, es una opinión. Yo la voy a valorar. Y punto. Pero eso no se va a convertir en mi realidad. Dices algo que me ha gustado. Hablas de lo siguiente. Dice, hemos de trabajar más con nuestras posibilidades que con nuestras limitaciones, pero para ello hay que conectar con algo que va más allá de nuestro ego. Y yo te pregunto, ¿con qué hay que conectar? ¿Con qué hay que conectar que vaya más allá de nuestro ego, Mario? Esta es una pregunta sumamente difícil. A ver si la sé contestar con un poquito de claridad. Si no te la sabes, suspendes y vuelves en septiembre, no pasa nada. Bueno, bueno, exacto. Si tengo otra oportunidad, eso me relaja mucho, me pongo mucho más tranquilo. Vamos a ver. El ego hay que entenderlo no como una estructura fija, sino como una estructura dinámica. El ego es nuestra identidad. Y el ego puede tener dos posicionamientos. Uno es un ego completamente estanco o un ego poroso. El ego estanco hace que yo me sienta completamente separado del resto. No veo ningún punto en conexión. Solo me preocupa sobrevivir. Solo me preocupa utilizar a los demás para mis fines. Esto es tremendamente lesivo, porque además es fuente de infelicidad y fuente de enfermedad. El ego poroso es cuando yo reconozco que sí, que tengo un cuerpo distinto, que tengo formas distintas de ver la realidad, que me gusta más un color, que me gusta más una cosa, pero a la vez soy consciente de que todos los seres humanos formamos una unidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos ilusiones, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos angustias, todos tenemos luchas internas. Y eso hace que yo, reconociendo que soy distinto de los demás, no me sienta distante. Por eso la base de todo cataclismo es el egoísmo y la base de toda prosperidad es la generosidad. La base de todo cataclismo, por lo menos como yo lo veo, es convertirte en el centro del círculo, y la base de toda prosperidad es la generación de una elipse. Una elipse tiene dos centros. Estás tú y estoy yo. Claro, esto genera un encuentro, y donde hay encuentro hay posibilidades, y donde hay posibilidades, pues hay un estado de ánimo radicalmente distinto. Mario, te propongo frases que he encontrado en tu libro y nos explicas por qué las has puesto, ¿te parece? Vale. A por ello. La imaginación es más importante que el conocimiento. Einstein. La imaginación es la cualidad del ser humano que le permite crear realidades que en principio no existen, y una vez que las ha creado en su mente, las puede hacer realidad. Dentro de cada uno de nosotros hay algo de extraordinaria grandeza que viene determinado no por lo que tenemos, sino por lo que somos. El ser, la existencia, la fuente de la vida, por definición es unidad, es verdad, es bondad y es belleza. Donde no hay dirección, hay deriva. Las personas podemos tolerar perfectamente la ambigüedad, el cambio, la incertidumbre. Lo que no podemos tolerar es la desorientación.
Ver lo extraordinario en lo ordinario nos permite relacionarnos con la vida de una forma más apasionante. Esta me encanta. Einstein decía, en la vida, o nada es un milagro o todo es un milagro. Me pido lo segundo. Sí, claro. Yo también. Todos tenemos razones para justificar de una forma creíble para nosotros por qué no podemos o pudimos alcanzar algo. La atención es el canal que permite que la información llegue al cerebro. Si yo la dirijo hacia aquello que me falta, hacia aquello que no soy, hacia aquello que no he alcanzado, lo lógico es que mi estado de ánimo caiga. Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. Sí, porque proyectamos las cosas que no toleramos en nosotros en los demás. La única manera en la que la creatividad aflora es cuando nos topamos con un muro. Porque cuando nos topamos con un muro y nos pegamos con el muro y el muro no se rompe, solo hay dos opciones que podemos tomar. La primera es abandonar y la segunda es encontrar un camino. Sabemos perfectamente que la creatividad se despliega y la inteligencia se abre precisamente cuando encontramos la dificultad. Lo que pasa es que como no nos gusta nada sufrir, en cuanto empezamos a notar que darle golpes al muro duele, lo normal es que abandonemos. ¿Cuántas personas, porque han seguido, porque han creído en sus posibilidades, han descubierto que todo muro tiene unas microfracturas y que por las microfracturas poco a poco te puedes ir colando? Oye, ¿alguna idea para desatrofiar la imaginación? ¿Algo que podamos hacer hoy, Mario? Yo creo que hay que tener mucha más hambre, mucha más ambición que no avaricia por alcanzar la propia plenitud. Yo creo que caemos con mucha facilidad en el conformismo, que en cuanto hacemos una cosa con un cierto nivel de competencia ya no aspiramos a la maestría. Enseguida nos acomodamos. Y creo que este hambre, estas ganas de aprender, estas ganas de progresar, estas ganas de avanzar, no hay que perderlas nunca. Yo he visto personas, me invitaron hace unos años los cocineros del País Vasco para hablar de creatividad con ellos. Fíjate qué cosa, hablar de creatividad con ellos cuando tendría que haber sido yo el alumno. Y yo vi a algunas personas consideradas de los mejores cocineros del mundo, que lo son, alguno de con bastante juventud acumulada, qué ganas de aprender, cómo tomaba notas, cómo preguntaba. Esto es un ejemplo. No me extraña que hayan llegado tan lejos. No me extraña que se hayan convertido pues en el Silicon Valley de la cocina a nivel mundial. No me extraña. Son generosos, tienen ganas de aprender. Y sin embargo también te encuentras con personas mucho más jóvenes que dicen, eso ya me lo sé. ¿Ah, sí? Cuéntame algo. Bueno, en fin, bueno. Hay una palabra japonesa, Mario, que estoy seguro que conoces, que es la palabra kaizen, mejora constante. Sí. Esta es una de las palabras que más sentido tiene en mi vida. Es decir, ya sé hacer esto, ¿cómo lo puedo mejorar? Ya sé hacer un guión de radio, ¿cómo lo puedo mejorar? Y si tú te preguntas esto cada semana, Mario, ¿verdad?, es que es imposible que no logres resultados. Estás benditamente condenado al éxito. Después de la Segunda Guerra Mundial, al final del 45, Japón estaba totalmente hundido en la miseria, rendición sin condiciones, y Kaizen fue lo que le sacó, muy empujado por Edward Deming, el norteamericano. Todo lo que era Made in Japan en aquella época era malo. Nadie compraba Made in Japan, los microscopios eran malos porque las lentes estaban pegadas, las limpiabas con alcohol y se despegaban, lo que no es fundamental. Detrás de la agresividad de algunas personas, vemos su profunda infelicidad y su necesidad extrema de sentirse valiosas y queridas. ¿Qué nos tienes que comentar a este respecto sobre la agresividad que a veces despegan algunas personas? Despliegan, digo despegan, bueno, a veces también despegan, pero... Sí. Vamos a ver, a mí que soy un enamorado del cerebro, lo voy a explicar en términos muy físicos. Vamos a ver, cuando nosotros nos encontramos ante un desafío, la mente tiene que hacer una valoración. Y la valoración es de dos tipos. Una, tierra incierta, tierra desconocida. Dos, tierra hostil. Si la valoración que hace la mente es tierra hostil, solo puede poner en marcha tres mecanismos. Ha sido así por muchísimo tiempo en la evolución de las especies. Uno, la agresión. Otro, la huida. Sí. Y otro, el bloqueo.
pues hay personas que quedan estancadas en la agresión, se sienten amenazados por la vida, se sienten amenazados por los demás, aunque los demás no les estén amenazando, y eso hace que tomen posturas agresivas, estén muy irritables, tiendan incluso a ser personas violentas. Es una lectura errónea de lo que está ocurriendo. Para mantener la salud, el ser humano debe tener un objetivo, un propósito en la vida que respete y por el que se sienta orgulloso de luchar. La inspiración en un ideal y en un propósito común es la mejor manera de ayudar a cada persona a soportar las penalidades. Hans Selye. Hemos encontrado este texto en tu libro y nos ha hecho ilusión encontrarlo. Y a mí me hizo mucha ilusión cuando me encontré con él hace unos años. A ver, Hansel, la persona que utilizó por primera vez en la historia el término estrés fue el profesor Walter Cannon, en 1928, catedrático en Harvard. Y en los años 30, Hans Selye, que emigró de Europa del Este a Canadá, descubrió la mayor parte de lo que hoy conocemos sobre el estrés, sobre estas reacciones, estas respuestas del organismo cuando nos encontramos con momentos complejos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en un momento determinado le preguntaron al profesor Hans Selye, y dijeron, profesor, ¿qué podemos hacer para reducir la cantidad de estrés que hay en la vida? Y él dijo, pues querer más a tu vecino. ¿Por qué? Porque el estudio más largo que conozco, creo que es el más largo que existe, que duró 20 años, demostró que la principal causa del estrés negativo, que se llama distrés, que es muy dañino para la salud, es la pobre comunicación entre las personas. Cuando nos encontramos unos con otros, inmediatamente nos posicionamos, amigo o enemigo. Y a veces eso no tiene que ver con la persona que tenemos enfrente, sino con experiencias previas. Yo qué sé, si esa persona tiene un aspecto parecido a alguien que en un cierto momento nos pegó, el cerebro trabaja con asociaciones. Entonces, si la otra persona está mostrando una actitud de afecto, de benevolencia, de compasión, de generosidad, de cercanía, es más difícil que ese patrón mío de reacción se mantenga activo. No quiere decir que en algunas personas no suceda así, pero es mucho más raro. Una sonrisa auténtica de una persona, una cercanía, disipa muchísimos miedos y muchísimas agresividades.